Lo que hoy tendremos es una introducción a este libro para que ustedes estudien este libro bajo algunas información que les va a ayudar para comprender un poquito el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel encontramos, hermano, algo que es repetitivo en la obra de Dios, como por ejemplo el caso de Jacob cuando fue a la montaña de Peniel, como por ejemplo lo que sucedió con Moisés cuando fue al monte Sinaí, cuando Isaías entró al templo, cuando Pablo caminó rumbo a Damasco, cuando Juan el apóstol, ¿verdad?, estuvo en la isla de Patmos. Igual Ezequías también cuando estaba al lado del río de Quebar. Ellos vieron la gloria de Dios. Dios manifestó parte de su poder, de lo que Dios es, a estos siervos del Señor. Y después de ese momento, nada fue igual para esos hombres. Nada fue igual. Todo cambió. La gloria de Dios se ha manifestado de diferentes maneras, se ha mostrado de diferentes formas a diferentes personajes en este mundo. Y después de ese momento, hubo una transformación en la vida de las personas. Por eso hay muchas cosas que el ser humano no comprendemos a veces y la gente del mundo sin Dios quiere comprender pero no lo entiende. Para ellos es locura, dice Pablo. El evangelio de Dios, el poder del evangelio, dice Pablo, es locura para las personas que no conocen de Dios, para las personas del mundo. ¿Por qué? Porque ellos no pueden comprender ese punto crucial, ese momento en el cual se presenta Dios a la vida del ser humano y lo puede transformar, o sea, lo puede cambiar. Y no se trata de una emoción, se trata de una experiencia personal, una experiencia vivida. Dios lo sigue haciendo a través del evangelio. Dios lo sigue haciendo a través del perdón de los pecados, de ese momento en el cual tú te encuentras con Dios. Dios se presenta a ti a través del evangelio y como si rompiera algo duro en nosotros, y de repente vieras toda tu vida en pecado, vieras toda tu vida en maldad, vieras realmente en lo que tú estás viviendo, lo que es de tu vida, y lo miras, te das cuenta, pero a la misma vez también ves la otra parte de Dios que te dice: pero esto es lo que yo puedo hacer contigo, el perdón de tus pecados, el participar en su gloria, el participar de las bendiciones de Él. Entonces el ser humano, hay un encuentro con Dios personal, individual, y por eso es que muchas gentes nunca han tenido ese encuentro con Dios, porque nunca han podido realizar con certeza, con veracidad, el evangelio, lo que trata el evangelio, lo que es realmente el evangelio. El evangelio no es, dijimos, emociones, no es ofrecimientos de ciertos beneficios monetarios o de poder o de que te vaya bien. El evangelio es la confrontación simplemente del pecado y el perdón, de la condenación y de la vida eterna, de la enemistad y de la amistad con Dios. Amén. Entonces eso tiene que ver, y cuando logramos nosotros tener ese encuentro con Dios y abrimos nuestro corazón a Dios y Dios se presenta, hermanos, nada es igual. Nada es igual en el ser humano. Y al igual en estos momentos cuando vamos a estudiar el libro de Ezequiel, vamos a ver lo mismo. Ezequiel, ¿quién fue? Fue un sacerdote. Cuando ustedes estudien el libro de Ezequiel, no pierdan de vista que él fue un sacerdote, un hombre que conocía las leyes de Dios. Un hombre que se dedicaba a interceder por los pecados del pueblo, que hacía sacrificios, que se encargaba de tener cierto tiempo
de servicio a Dios ya programado durante el templo que él estaba en Jerusalén. Pero en el contexto histórico en que vemos y leemos el libro de Ezequiel, estamos viendo cómo ya una parte del pueblo de Israel ya fue trasladado a Babilonia. Y Ezequiel siguió todavía en el templo, ministrando, sirviendo a Dios con la parte que se había quedado. Desde antes ya se le había dicho a través del estudio bíblico que tuvimos de qué profeta los meses pasados, semanas pasadas. Jeremías, amén. Ya se le había dicho al pueblo de Dios que ellos iban a ser trasladados de ahí de Jerusalén, ¿a dónde? A Babilonia. Pero sin embargo ellos se negaron a aceptarlo, amén. Vimos eso. Vimos el corazón duro, cómo se negaban. Bueno, ahora estamos viendo que en el tiempo de Ezequiel, ya una parte de Israel ya estaba. Vamos a decir así, en el tiempo del cumplimiento de la profecía de Dios, a través de Isaías, a través de Jeremías, que tanto lo atacaron y tanto lo golpearon, lo persiguieron porque les decía que iban a ser trasladados a Babilonia. Bueno, ya se estaba cumpliendo. Ezequiel seguía trabajando para Dios, con ese pueblo duro, con ese pueblo rebelde. Fue la lectura bíblica que tuvimos ahorita hace un momento en Ezequiel capítulo 2, donde Dios lo llama al ministerio. Y Dios lo llama a un ministerio ¿de qué tipo? Bueno, un ministerio en el cual Dios le dice el 4, capítulo 2, versículo 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro. ¿Qué es lo que le quiere decir Dios a su siervo? Que le iba a predicar a personas de duro rostro. ¿Cómo ven ustedes a alguien de duro rostro? No tan feo, hermana. Más agresivos, ¿verdad? Agresivos, o sea, de mirarte como dice, con ojos de cuchillo, ¿eh? Con ojos de que te voy a matar. Dice, yo te envío a hijos de duro rostro. Y luego dice, estamos leyendo el versículo 4, Ezequiel 2:4. Dice, y de empedernido corazón. ¿Cómo era el pueblo? Fíjense, pongan en mente, ya habían matado varios profetas, ya habían predicado varios profetas, ya se habían cumplido las profecías, y para el pueblo de Israel eso era algo, ¿cómo se puede decir? Como sello, como firma, de que cuando una profecía se cumplía, es que el profeta era de Dios. Así que ya no le quedaban duda de lo que había profetizado Jeremías. Ya tenía el pueblo, y ya tenía certeza de que lo que le habían dicho era de Dios. Ya estaban, la primera parte ya estaba ya en posición ya de esclavo. Amén. Entonces le llega palabra de Dios a este sacerdote que estaba ministrando para Dios, pero ahora Dios lo quería para una administración especial. Amén. Y aquí es donde vemos nosotros la importancia de lo que debe de ser que dejemos nuestra vida en las manos de Dios, que dice el libro, dice la palabra de Dios, dice que limpiemos, dice en Romanos, nuestros vasos, para que dice que hay vasos de útiles, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. ¿Por qué de deshonra? Porque son vasos en la casa de Dios. Fíjense dónde están. Están en la casa de Dios, pero no glorifican a Dios con sus obras, con su testimonio. O sea, ellos pueden decir una cosa, pero hacen otras cosas, lo que Dios les reclamaba tanto a los fariseos, ¿se acuerdan? Pues ya habían los hijos de Dios, tanto los que se habían quedado en Jerusalén, como los que estaban en Babilonia, ya podían distinguir que Jeremías y cada vaso que Dios estaba llamando para decirles que iba a ser entregado el pueblo de Judá en manos de los extranjeros, ya habían descubierto que eran vasos de honra, vasos limpios. Amén.
Y que todos aquellos que les habían dicho que no era verdad, que no era cierto, que la casa de Dios nunca sería mancillada y que el pueblo de Dios nunca sería derrotado ni entregado a otros pueblos, ya se habían dado cuenta ellos de que eran vasos de deshonra, porque no era verdad, nunca les había dicho Dios nada. Es importante entonces que nosotros dejemos siempre que Dios sea el que tome nuestras vidas y nos use, porque cuando Él nos usa, perdón por la redundancia, Él nos usa. No somos nosotros, no es nuestro gusto, no es nuestro ego, no es nuestra capacidad. Es que Dios me quiso usar. Ahora, como Dios me quiso usar y yo voy a glorificar su reino, su gloria, ahora Él me va a ayudar. Y yo, ups, ¿y cómo salió eso? Ah, no fuiste tú, fue Dios, porque Dios vio la necesidad y usó nuestras vidas. Y eso es glorioso. Amén. Ezequiel, dijimos, ¿era qué cosa en el ministerio? Primeramente, un sacerdote. Amén. Importante. Importante. Pero sin embargo, dentro de su trabajo todavía Dios quiso tomarlo para otro ministerio especial. Y era el que le sirviera como profeta. Dice el capítulo 2. Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Estoy leyendo capítulo 2, verso 2. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿Quién afirmó? Amén. Porque es que al oír la presencia de Dios o ver la gloria de Dios es desguanzamiento. Amén. Pero viene el Espíritu de Dios y lo fortalece. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda, hermanos. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda. Por eso le decía Pablo a Timoteo, despierta el don que está en ti. Amén. Despiértalo, despiértalo. ¿Por qué? Porque todos tenemos, amados hermanos, dones para servir a Dios, pero necesitamos dejárselos en las manos de Dios, confiar en Dios y hacer lo que tengamos que hacer en el área que hacemos y hacerlo con mucho deseo de que el reino de Dios sea glorificado. No es en nuestra capacidad. Cuando empezamos a trabajar en nuestra capacidad, es el problema de por ejemplo, el caso de nosotros los predicadores. Cuando empezamos a predicar por nuestra capacidad, que ya nosotros hemos adquirido a través de los años, porque es inevitable, adquirimos capacidades, adquirimos conocimientos a través de los años, adquirimos habilidades a través de los años. Pero si nosotros tenemos ese error o cometemos ese error de confiar en esas habilidades y en esas capacidades que tenemos y no ponerlas al servicio de Dios, sino usarlas nosotros, hermanos, el Espíritu de Dios se aparta de nosotros y sí, hacemos en nuestra capacidad, pero ya no va con ese punch. Amén. Ya no va con ese golpe, con esa fuerza, con esa penetración que tiene la palabra de Dios, que no nada más llega a los oídos, sino que llega a lo más profundo, porque Él conoce la vida de los oyentes y empieza a llegar a usar, como Dios nos está usando, la palabra de Dios va penetrando y va profundizándose en la vida de cada persona. Entonces, Dios llama a Ezequiel de ser un sacerdote a ser ahora un profeta. Pero la situación al llamarlo era muy diferente. Dos ministerios totalmente diferentes. ¿Qué hacía un sacerdote? Ministraba en el templo. ¿Cuál era su función? Ofrecía los pecados del pueblo una vez al año, ¿verdad? Se preparaba para... Parte, amén, sí, parte era esa preparación, ¿verdad? De hacer sacrificios una vez al año, pero eso lo hacía, ¿verdad? El sumo sacerdote. Y el sacerdote continuamente hacía sacrificios por parte de las personas que llegaban. Simplemente su situación era, sabía que el que venía ahí era pecador y que venía trayendo un animal, ¿verdad? Para ofrecerle un sacrificio por sus pecados. Y otras funciones más que había. Pero ahora iba a tener una función muy diferente. Ahora no se trataba de que ven, te voy a sacrificar
este cordero que traes por tu pecado y voy a orar por ti. Ahora se trataba de que iba a exhortar, iba a confrontar el pecado de las personas. Ahora no iba a buscar sus palabras de él. Me dijo, dice el 3, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. Y luego el 5 dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Se acuerdan a quién le dijo Dios casi parecidas palabras? Jeremías. Amén, hermana. ¿Se acuerdan que casi fue lo mismo? No les temas. Fue lo mismo. En otras palabras, hermanos, el trabajo de Jeremías, el trabajo de cada profeta fue un trabajo difícil, porque iba de confrontación, iba de, ahora sí que agarrar la herida. ¿Y a quién le gusta que le toquen la herida? A nadie. A nadie. Y luego pretenden que si tú tocas la herida, tú no estás ayudando, tú lo estás lastimando. Pues sí, pero decía mi mamá, es que mi hijo, lo siento mucho, pero para curarte te tengo que, si quieres aliviarse y quieres que te cure, te tengo que lastimar. Y ahí va, y no, mi mamá curaba muy feo, decíamos todos nosotros, ¿no? Porque esa no andaba tocándole así como veo que le hacen en las películas, ¿no? Que agarran el algodoncito y te lo andan poniendo ahí. No, hay que agarrar y si tenía que apretar, apretaba y sacaba todo lo podrido y la puso, que se hace a veces y le curaba. Y no, los gritos que teníamos nosotros, es que tú curas como si estuvieras curando animales. Pues no son animales, pero quiero que se curen. Y pues después todos andábamos buscando que mi mamá nos curara, porque curaba duro, pero se sanaba uno, o sea, se aliviaba, ¿no? Entonces, el trabajo de este profeta era un trabajo así difícil, y por eso es que Dios le dice, se lo advierte de antemano. Vas con gente de duro rostro, pero no les temas, no tengas miedo. Vas a estar, a habitar ¿con quién? Escorpiones, con zarza, o sea, con espinos. Vas a estar en lo incómodo, vas a estar donde te van a estar aguijoneando, te van a estar lastimando. No les temas, hermanos, no es fácil. Cuando alguien quiere ministerio, quiere servir a Dios, de verdad, como Dios quiere, hermano, no es fácil. Mucha gente le gusta el ministerio y andan así para allá y para acá y todos y levantan un montón de gente, un equipo de gente para que le levanten dinero y le levanten esto y que ahora necesitamos porque necesitamos un avión y que ahora necesitamos porque necesitamos esto y tenemos que transportarnos de un lado a otro y ya las ofrendas ya van más para el gasavión, ¿verdad? Y los hangares y tanto que se gastan, si se gasta mucho en un coche, imagínense en un avión. Pero dicen los ministerios. Entonces es importante, amados hermanos, que reconozcamos que cuando Dios llama a un ministerio, no debe uno pensar, ahora si Dios así lo quiere, adelante, no hay ningún problema, está bien, pero Dios provee de eso. Es muy distinto a que usted y yo tratemos de sacar aquello para movernos en ello, a que Dios de una manera lo provea porque la necesidad sí lo requiere. Entonces lo haría Dios como Dios quiere. Pero amados hermanos, la grande forma que vemos es que cada profeta que Dios llamó le advertía, sí, de un sufrimiento terrible, de un sufrimiento duro. Dice el 7, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que ya no se trataba ahora simplemente de dar consejos o de hacer acciones por las personas. Dice el 7, les hablarás pues mis palabras. En otras palabras, cuidado, sí, no las tuyas, mis palabras.
Y acuérdense que Jeremías se confrontó con muchos profetas que hablaban sus palabras. Amén. Sus palabras. Veían lo que su corazón de ellos veía mejor, más accesible para el momento, que les diera resultado a su ministerio de ellos. ¿Cuáles eran? Prosperidad, no es verdad, no, Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. Pues sí, pero mira cómo está en pecado, asesinos, ladrones. No importa. Amén, no importa. Amén, Dios es amor y vamos para adelante. Sin embargo, Jeremías navegaba y ahora le toca a otro siervo de Dios. Amén. Así que, hermanos, siervos de Dios vienen, siervos de Dios van, pero Dios tiene cuidado siempre de que dice de lo del 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Dios tiene cuidado de que aunque la gente puede decir, es que no hay esto, no hay lo otro. No, siempre Dios ha tenido cuidado de que en cada momento, etapa de la vida, haya profetas de Él. Haya siervos de Él, que le oigan a Él y hablen lo que Él dice, no lo que nosotros queremos decir. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo. Y aquí es algo importante, hermanos, para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. No podemos nada más oír palabra de Dios a media oídas. Siempre les digo, hermanos, su mente aquí, su corazón aquí. Oigan la palabra de Dios así como Dios la dijo. Porque el problema es que muchas veces nosotros, si no tenemos cuidado, ponemos mitad de lo que Dios dijo y le agregamos el resto de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros creemos. Y ya no hacemos lo que Dios dice. Le voy a dar un ejemplo. Mire, regularmente cuando nosotros queremos justificarnos, vamos a ocupar una porción de la Biblia para justificar nuestros actos. Sabemos que no estamos del todo bien, pero ocupamos esa porción de la Biblia que encaja a lo que estoy yo pensando o estoy haciendo. Y dejamos de lado la otra. Eso es no ponerle atención a la palabra de Dios. Si saben lo que estoy hablando, denme un ejemplo. Saúl. ¿De qué? Cuando Samuel le dijo que por qué no había ejecutado toda la orden que Dios le había dado y había dejado el resto del pueblo de Amalek. Dijo que no dejara nada, que todo lo quitara, y él llegó y le dice, ya vienes, fíjate que ya hice pues lo que me mandaste. Dijo. Sí, ya dijo. Y luego el profeta dijo, ¿y qué es ese ruido que oigo? Que oigo, dice. Fue la mitad, o sea. El balido, ¿verdad? Y el bramido de las vacas. No puso atención a lo que Dios le dijo. ¿Con qué se lavó las manos? Es que lo traje para sacrificarlo. Le perdoné la vida a este porque era el rey. Yo no te mandé que hicieras esto. Yo no te mandé que hicieras esto. Es cuando aparece la famosa frase que conocemos, que es mejor obediencia que sacrificio. Amén. Y nosotros en nuestro día, ¿qué podríamos hacer para solamente oír porción de la palabra de Dios, aplicándola a nuestra vida y luego utilizando otra porción diferente? Mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy.
versículo 8. ¿Tú qué harías para no cumplir con esta palabra? Oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. ¿Qué pasa en estos días, hermanos? ¿Qué podría pasar en estos días para oír media palabra de Dios y no la palabra completa? Un ejemplo. De los diezmos, ya ve que a veces hay gente que solo diezma, ¿verdad? Pero no obedece a los demás, ¿verdad? Se justifica se porque justifica porque yo sí doy lo mío y ahí se siente uno rico, ¿verdad? Porque ya estoy cumpliendo con esta porción de la esa Biblia. porción de la Biblia. Y la otra. Y dejamos de hacer lo otro. O al revés, hacemos lo otro y dejamos esta otra. Amén. O sea, en otras palabras, tenemos que, si somos hijos de Dios, si estamos escuchando a Dios, vamos a oírlo, pues a Dios. Y vamos a oír todo lo que nos dice, no nada más lo que a nosotros nos gusta o por la situación, el momento que estamos pasando, queremos tomar esa porción de la Biblia para nosotros. ¿Y la otra? No, la otra no, todavía no estamos. Por ejemplo, yo cuando predico a veces sobre maridos o mujeres, obedeced a vuestros maridos. O a veces predico maridos, amad a vuestras mujeres. Si predico nada más, o sea, si yo estoy diciendo, porque el tema así lo lleva, y una persona lo oye, ¿sabe qué es lo que yo veo desde arriba? Por todos lados los codos ahí. Ya ves, obedece. O el otro, ya ves, ámame. ¿Sí? O a veces cuando predicamos, cuando hablamos sobre, por ejemplo, del profeta que fue, el profeta que Dios le mandó que fuera a tomar a su mujer y que le perdonara todos sus adulterios y Oseas, que le dijo que su mujer que se había ido a prostituirla fuera a recogerla y pagar todo lo que en la esclavitud que había caído, ahora era esclava, y aparte de que tienes que pagar, gastar dinero, todavía tienes que, y eso pues es lo de menos, pero perdonarle todo lo que hizo. Y luego le dijo Dios, ámala. O sea, no va a estarle ahí champando de que se fue a prostituir, no, la vas a amar, y amar es perdonar todo y como si nada hubiera pasado. Yo no sé cómo le hizo Oseas, no sé cómo le habrá hecho Oseas, pero Oseas obedeció a Dios. Amén. Entonces ya veo yo a una mujer prostituyéndose, haciendo todo lo que hizo en su vida, y luego viene con su marido que es cristiano, ¿verdad? Y le dice, es que si tú eres cristiano, mira, la Biblia dice que tú tienes que hacer así, como amarme. Y mira Oseas cómo amó a su mujer y se prostituyó, pero la amó y pues ahora ámame. O sea, estás oyendo a Dios nada más y luego todo lo demás. O sea, lo que corresponde a lo otro también que Dios habla. A eso me refiero cuando Dios está hablando con este profeta Ezequiel y le dice, escucha, oye lo que yo te hablo. ¿Por qué? Porque él en esa manera, él iba a recibir palabra de Dios y habría cosas, como la vimos con Jeremías, que cuando las fuera a decir, su cuello estaría pendiente de un navajazo, de una espada. Y se iba a querer atorar en decir el resto del mensaje porque su vida estaba en peligro. Y Dios le dice, tú vas a oír mi palabra y les vas a decir lo que yo te digo. Y no seas rebelde. Y no es fácil, hermanos. Y así como era difícil para los profetas hablar, oír a Dios y hablar lo que Dios les decía, pues sí, se le hace uno fácil decirlo. No, sí era fácil hablar y decirlo. No, es que estaba difícil hablar lo que Dios les estaba diciendo que dijeran. Pero ellos tenían que hacerlo. Es igual, lo mismo para nosotros en nuestro modo de vivir el día de hoy.
Tenemos que oír completamente a Dios. Si yo no puedo oír a Dios nada más en las cosas que Él me ofrece de parte de los demás. No, hermanos, es que usted tiene que amarme porque Dios dice que tienen que amar a todos y aquí estoy, ámenme porque y tengan compasión de mí. Y hermanos, es que ustedes tienen que comportarse como hijos de Dios y a mí me tienen que entender porque ahorita pues estoy en pecado, pero pues cualquiera puede caer, hermanos, y pues aquí estoy arrepentido. Sí, mira qué lindo, ¿no? Estoy ocupando la palabra de Dios para que ustedes... Y la otra que me habla a mí de mi aplicación a mi vida, ¿cuándo? A eso me estoy refiriendo cuando muchas gentes dicen oír a Dios en su palabra, pero nada más lo que les conviene a ellos en ese momento de su vida. Amén. Nosotros tenemos que estar abiertos, hermanos, a Dios en nuestro corazón para oírle completamente en mi vida. Completamente en mi vida. ¿Cómo voy a servir yo a mi Dios? No voy a venir yo pidiendo que cumplan ustedes el de la palabra de Dios, porque sí la palabra, pues sí lo dice, sí lo dice. Que ustedes tienen que ser compasivos. Sí lo dice, que ustedes tienen que ser amorosos con el que peca. Y ya yo vengo y la quiero aplicar. No, espérame tantito. Dios me dijo a mí primero. O sea, parte de lo que a mí Dios me dice es que me comporte como un hijo de Dios y que no sea yo un vaso sucio que traiga yo reproche a la obra de Dios. Eso debería yo haberlo pensado desde antes y aplicarme también esa porción a mí, no venir a querer recibir la aplicación o pretender una parte de la palabra de Dios para mi vida. ¿Estamos en sintonía, hermanos? Oye lo que yo te digo. Oye lo que yo te digo, le decía Dios a Ezequiel. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Oigamos a Dios enteramente en su palabra, completamente. No solamente en las porciones que a nosotros nos van a garantizar un apoyo o una ayuda. Tomemos a Dios completamente. Y dice, donde leímos, dice, come, el 8. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Amén. Lo que yo te doy. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, igual ¿verdad? Como a Juan en la isla de Pasmo, misma forma del libro escrito por atrás y por delante. Y había escrituras en él, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes, en otras palabras, puras situaciones difíciles. Lo que yo te doy, dice, come lo que yo te doy. Y lo que le estaba dando, ¿qué era? Palabras escritas, dice, ¿de qué? De endechas. ¿Qué son las endechas? Acuérdense, lo vimos las lecciones pasadas, son canciones fúnebres. ¿Sí? Canciones fúnebres. Lamentaciones. Amén. Lamentaciones. Y ayes. Y acuérdense que cuando estamos hablando de ayes son como condenaciones. Ay. Y el libro de Apocalipsis menciona ay. Hablando de dolor muy fuerte. Los ayes son dolores. Así que eso era lo que Dios le iba a poner en la boca para que hablara, o al oído para que escuchara y pudiera hablar a las personas. No era nada agradable, hermanos. No era nada agradable. Pero Dios dice, come lo que yo te doy. Entonces, como siervo de Dios, como hijo de Dios, este es, hermanos, nuestra comida. Amén. Esta es nuestra comida. No es la filosofía del mundo, no son las ideas de las personas, no es el intelecto humano y sus capacidades. Aquí está, hermanos. Esta es tu comida. Esta es mi comida. Yo soy el pan que he descendido del cielo, dijo Cristo Jesús. Amén.
Y este pan es vida, hermanos. Es nuestra vida. De Él dependemos. Y nosotros tenemos acceso a muchas cosas como información. Pero como dirección, amén, única, exclusiva, no hay más. Lo demás son buenas informaciones, posiblemente, algo que nos va a ayudar a tener más conocimiento, claro que sí, ¿cómo que no? Pero esto es dirección correcta y exacta a la vida eterna, porque es el mismo Cristo Jesús, la palabra, ahora escrita. Yo soy el verbo, dijo Dios. Amén. Hecho carne. Preguntas, hermanos. A la segunda, vamos a decir así, transportación de gentes que se habían quedado en Jerusalén, se va Ezequiel también. Se lo llevan a Ezequiel. Pero Ezequiel tenía una ventaja, la ventaja de ser sacerdote. Ezequiel llevó una vida muy generosa, muy buena en el reino de Babilonia. Lo tomaron por sus habilidades, por verse criado en en un nivel, vamos a decir, alto, de cultura, de todo lo que ellos tenían como sacerdotes. Entonces tuvo el privilegio de estar muy bien allá en casarse, tener su familia, una posición social estable. Por lo tanto, lo encontramos de esa manera, a diferencia de algunos otros que tuvieron que sufrir de una manera diferente. Pero sin embargo, al estar leyendo el libro de Ezequiel, vamos a encontrar que ahora el mensaje de Ezequiel ya va sobre lo que acabamos de escuchar, que iba a ser ayes, lamentaciones, endechas, pero también llevó un mensaje de que Dios iba a transformar el corazón de ellos, que los iba a cambiar, que ya no iban a ser ese pueblo idólatra que ellos eran. ¿Por qué? Porque aún habiendo pasado la primera etapa, fueron tres partes que vamos a decir que tres grandes movimientos que hizo el reino de Babilonia en trasladar gente judía a su reino. En la segunda es cuando Ezequiel va a Babilonia, el tiempo pasa y la gente, ustedes van a leer Ezequiel y ahora vean ustedes que ya pasó una, ya está la segunda, se fueron, todavía no viene la tercera, pero Ezequiel está hablándoles, cuando ustedes lean y van a ustedes a ver por qué le habla a Dios que son un pueblo rebelde y duro de corazón, porque en ellos que se encontró toda la idolatría y todos los asesinatos y toda la maldad que hubo. Bueno, ni aún yéndose transportados a Babilonia, cambiaban. Ellos seguían siendo rebeldes. Hermanos, ¿qué nos dice eso del corazón humano? ¿Qué le dice eso a usted de las luchas que usted como cristiano, como cristiana tiene en su vida diaria? ¿Es Dios el problema? ¿Es Dios el problema que Dios no nos escucha, no nos quiere cambiar, no nos quiere transformar? ¿Es Dios que no nos quiere bendecir? ¿Es Dios que nos pasan tantas cosas malas? ¿Es Dios? Yo le invito para que haga un poquito memoria de su propia vida, de cada uno de nosotros. De las cosas que han acontecido en nuestras vidas, de las cosas que no acontecen y quisiéramos ver que acontecieran en nuestras vidas. Cuando veo al pueblo de Israel y veo tanto profeta muerto,
años y años y años diciéndole, va a pasar esto, arrepiéntanse, cambien su modo de vivir, cambien su modo de pensar. Y ellos parece que eran dice ahí, empedernidos, dice, ¿verdad? Su corazón estaba empedernido. Están viendo que están perdiendo, se está desmoronando el pueblo, se lo están llevando a la esclavitud, una porción grande y quedó debilitado. No cambiaron, siguieron. Se lleva Dios otra porción. ¿Qué están viendo ahí? La mano de Dios. Si Dios hubiera querido, hermanos, de un solo tajo, ¡pam! ¡Vámonos! Pero Dios está trabajando, está obrando en la vida de las personas. Poco a poco les está quitando aquellas cosas que ellos están viendo para que les duela, para que vean, para que reaccionen, y no reaccionan, hermanos. Y ese fue el mensaje de Ezequiel, que de todas estas cosas que estaban pasando, Dios las estaba haciendo, como ya había dicho anteriormente, para cambiar el corazón de ellos, transformarlos. ¿Y saben que de acuerdo a la historia ya? Israel siempre fue rebelde desde que fracasó en la idolatría, idólatra, hasta que salió de Babilonia. De Babilonia para acá usted le puede achacar cualquier pecado a Israel. No idolatría. Aprendió la lección. Le puede achacar cualquier otro pecado a Israel. En este tiempo, en tiempos posteriores, en las épocas que han pasado, pero no idolatría. Aprendieron la lección. Con 70 años de cautiverio. El trabajo de Dios en nuestras vidas, hermanos, nunca va a ser para destruirnos. Aunque es destrucción. Irónico, pero nunca es el deseo de Dios quitarnos. El deseo de Dios es cambiarnos. Porque a veces lo que nos quita es lo que nos hace daño. Parte de la confianza que tenemos ahí. Ahí estamos toda nuestra esperanza, ahí está nuestra confianza. Y Dios dice, no, es que tienen que confiar en mí. ¿Qué les dijo Dios al pueblo de Israel? Yo soy, dice, a ustedes como muralla. Y en otra oportunidad le dice, yo soy para ustedes muralla de fuego. Amén. Yo soy escudo, dice, a su alrededor. O sea, en otras palabras, no es nada de su fortaleza, esta muralla que construyeron, eso no es. Y se los vino a demostrar con los babilonios. Vinieron y le tiraron toda la muralla, le destrozaron la muralla. Los dejaron a la intemperie. Por eso la lección que tuvimos las veces pasadas con Jeremías, de que la gente ahora ya no se quería quedar. Y Dios le decía, quédense. ¿Se acuerdan? Decía, quédense porque hagan casas, quédense ya, prosperen y quédense tranquilos, crezcan, hagan. Pues ahora ya tenían miedo. ¿Por qué? ¿En quién estaban confiando? En la muralla. La muralla estaba destruida, se sentían ellos como desnudos, se sentían ellos como que cualquiera de los enemigos iba a entrar y los iba a destruir porque no había a su alrededor nada. Pero no aprendían la lección. ¿Quién los iba a proteger? Dios. Amén. Entonces, muchas cosas pueden pasar a nuestro alrededor. Nunca Dios lo hará para lastimarnos. Lo hará para curarnos. Lo hizo con el pueblo de Israel. Leamos pues ahora Ezequiel con toda esta referencia que les acabo de dar. Léalo y entiéndalo. Y lo conversamos la semana que viene. Amén, hermanos. Igual para nuestros hermanos en internet. Gracias a todos. El domingo, primeramente Dios, nos vemos a las 12:30 para glorificar el nombre del Señor. Amén, hermanos. Vamos a glorificar a Dios este domingo y pues ahí también por internet nos miramos con nuestros hermanos de internet. Dios los guarde y a los demás también, hermanos, para el domingo nos vemos. Nos despedimos en el nombre de Jesús.